verdad que una de las cosas que siempre le digo es tenemos que ser irreprensibles. Yo creo que en cada reunión sale esa palabra. Tenemos que ser irreprensibles. Y mire, la palabra, voy a decirle primero algunos versículos. Primera de Tesalonicenses 3:12 al 13 dice: que Dios me dé voz. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Segunda de Pedro 3:11 al 14. Solamente le estoy mencionando, no es este el que voy a usar para predicar. Segunda de Pedro dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuánto lo esperan? Y dice: por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Filipenses 2 del 12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre, Pablo está hablando, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Primera de Timoteo dice 3 al 8 al 10: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos. Usted conoce ese, ¿verdad? Porque se lo he hablado también en las reuniones de servidores. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hay otra traducción que se refiere a los diáconos como aquellas personas que ayudan, que sirven. Se puede traducir como servidor o sirviente. Amén. ¿Y cuántos servimos? Cuando Pablo le manda a decir a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe y eche mano de la vida eterna a la que fue llamado, le dice: te mando que obedezcas el mandamiento sin vacilar. Esta es otra traducción. Primera de Timoteo 6:14 se encuentra: entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Irreprensible, ¿verdad? Nadie podrá encontrar ninguna falta en ti si guardas el mandamiento sin vacilar. A Tito le manda a ser ejemplo, presentándose, le dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El pastor me está llamando. Como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Irreprensible, ¿verdad? Ahora, hay una demanda muy fuerte que tenemos para ser irreprensible. Hay una demanda muy fuerte que la iglesia de Cristo tiene de ser irreprensible. El cielo está demandando que seamos irreprensibles, que seamos ejemplo de lo bueno para los demás. Personas intachables, personas transparentes, que no tengan nada de qué acusarnos. El cielo tiene esa demanda puesta sobre nosotros. Y yo sé que la palabra irreprensible suena fuerte, ¿verdad que sí? La palabra irreprensible suena fuerte y en cierto modo suena hasta imposible. Puede sonar como imposible, pero hay que ser irreprensible. ¿Cuesta? Sí, pastora. Cuesta mucho ser irreprensible. ¿Es un proceso? Es un proceso, claro que sí. El ser irreprensible es un proceso, conlleva decisiones muchas.
para negarnos y lograr ser irreprensible. Pero se puede ser irreprensible, es más, tenemos que ser irreprensible. Noé, en Génesis 6, capítulo 6, versículo 9, vas a encontrar que Noé fue llamado un hombre justo, un hombre irreprensible en su tiempo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, irreprensible. Job 1 al 8, ese para que usted se lo sabe. Job era considerado un hombre intachable, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. Diga conmigo, irreprensible. La palabra enseña que en los días de Herodes había un sacerdote llamado Zacarías y su mujer era Elizabeth. ¿Cuántos conocen esa historia? Y dice la palabra que estos dos, ambos, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Andan en joya. Y andaban irreprensibles. Usted lo va a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 1, ahí está. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Pero aún así eran irreprensibles, ¿verdad? Entonces, el no tener algo no puede imposibilitarme ser irreprensible. El no poseer lo que yo quiero no puede impedirme que yo sea irreprensible. Quizás estoy en medio de un proceso de infertilidad como se encontraba Elizabeth. No en un proceso quizás de infertilidad de un niño, pero quizás me encuentro en un proceso de infertilidad espiritual porque no he dado a luz al propósito que Dios tiene para mi vida. Pero eso no puede impedirme ser irreprensible, porque todo va a llegar a su tiempo. El propósito se va a manifestar a medida que yo me maneje irreprensible. Amén. ¿Está conmigo? Ahora sí, voy al que quiero enseñarle. Imagínense, 30 de enero del 2023, ya ahorita vamos para el 30 de enero del 2025, 2 años. Y era una palabra que yo tenía, yo le decía al pastor que yo no sé cómo enseñarla, pues cuando aquello era quizás más, estaba como aquel que dice empezando. Y era una palabra que me costaba porque muchas veces no somos irreprensibles. Y es una palabra que no solamente quiero que hable a tu vida, sino que habló a la mía también. Mire esto. Este es el versículo que siempre a mí me ha ministrado mucho. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cerrar los ojos para hacer una oración. Amén. Pablo le escribe estas epístolas a los tesalonicenses, ¿verdad que sí? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y Pablo le escribe esta epístola. Yo había buscado de la historia, pero no le voy a dar mucho ahí. Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia. Era una ciudad muy grande, tenía acerca más de 100,000 personas de gente, y era una ciudad que se encontraba en la ruta del mar, creo que pasaba por Italia, Roma, no sé, la cosa que era muy transitada. Era una ciudad muy próspera también, mucho oro, mucha plata, habían muchos negocios. Era una ciudad que tenía madera, grano, fruta. ¿Y qué pasa? Tesalónica estaba totalmente a favor de Roma. Roma era una ciudad idólatra, obviamente, tienen sus ídolos romanos. Esta ciudad, Tesalónica, tenía su propio gobierno y disfrutaba de ser una ciudad libre. Entonces, era un proceso el hecho de que Pablo fuera a pasar por allí. Y fue un proceso para los tesalonicenses cuando se convirtieron, porque tuvieron que luchar contra la idolatría, tuvieron que luchar contra la persecución, porque imagínense, en una ciudad tan próspera, en una ciudad donde se adoran ciertos ídolos, venir y enseñar algo contrario va a ser como que ese grupito va a ser ¿cómo decir?
la cosa rara de en medio del pueblo, y obviamente no van a querer eso. De hecho, Pablo tuvo que huir de Tesalónica porque los mismos judíos que no aceptaban a Jesús, los mismos judíos empezaron a tener celo y empezaron a armar revolú, creo. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Hechos capítulo 17, porque lo apunté. Y usted va a encontrar ahí, usted va a ver una historia hermosa, una historia para aprender. Los mismos judíos que estaban en contra del evangelio de Jesucristo empezaron a tener celo y empezaron a armar problemas, discordia. Llevaron preso a... ¿Dónde están en Hechos? Pasando por... No, llevaron preso a otro, estaba para adelante. Hicieron tanto que se llevaron preso a uno, y a ese que era ya cristiano tuvieron que ir, pagar fianza, sacarlo. Algo grande, y Pablo tiene que irse de allí. Entonces Tesalónica fue la iglesia de en los tesalonicenses, los cristianos tesalonicenses sufrieron bastante persecución. Sufrieron bastante porque ellos aceptaron el evangelio de Cristo. Amén. Amén. Cuando usted lee el libro de Primera de Tesalonicenses, se va a encontrar, creo que en el capítulo 1, Pablo hace énfasis de que esa gente habían sido fieles. Creo que es una de las iglesias que Pablo más alaba, porque esa gente se mantuvieron fieles en medio del proceso. Y ese libro en general, usted lo puede buscar, el libro de Tesalonicenses, va a encontrar que Pablo habla mucho acerca de la segunda venida de Cristo y les enseña qué hacer, esto que acabamos de leer. Ahora, Pablo quería animar y exhortar a esos creyentes, como mismo hoy la palabra nos anima y nos exhorta a nosotros. Amén. Ahora vamos a buscar de nuevo Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 23, para empezar en materia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. El hombre es un ser trino. ¿Cuántos lo saben? El hombre es un ser trino, cuerpo, alma y espíritu. Dice aquí que Dios nos santifique por completo. O sea, en estas tres partes Dios tiene que santificarnos, no solamente en el espíritu. Dios tiene que santificarnos en esas tres partes. No quiere decir que voy a ser completamente perfecto, que voy a caminar y voy a irradiar luz. No, puedo fallar. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Vamos a caer, vamos a fallar. El ser irreprensible, el ser santificado, no quiere decir que vamos a ser perfectos, pero sí se espera que alcancemos cierto nivel de madurez. ¿Verdad que sí? Se espera que alcancemos cierto nivel de madurez en el que dejemos de comportarnos, en el que dejemos de actuar como niños, en el que salgamos de esa infancia espiritual en la que a veces estamos metidos, en la que a veces estamos estancados, que si me hirieron yo no voy a la iglesia, que si sentí que la palabra que el pastor estaba dando estaba directamente para mí y me estaba confrontando, y en vez de aprender lo que hago es que me voy enojado. Es una niñería, es una, diríamos en Cuba, infantilería. Hay que salir de ese estado. Que si los pastores no me escriben, que si me está yendo mal y pienso que es por gusto ir a la iglesia, porque hay gente que son así, hay gente que dicen: es que a mí no me va nada bien, ¿para qué voy a ir a la iglesia igual? Hay que salir de ese estado de niñez, de ese estado de espiritualidad infantil. Tenemos que salir de eso. Hay personas que tú las miras y dicen no producen cambios profundos en su vida, son cambios superficiales, cambios momentáneos, cambios que de un momento a otro, pero cuando vuelve en sí, regresa a la normalidad que tenía antes. Por eso son tantos procesos en su vida, porque no han producido ese cambio permanente, ese cambio de madurez. Procesos en su vida y procesos en la iglesia también. Hoy sirvo, pero mañana no quiero hacerlo. Y eso te está trayendo procesos también en tu vida espiritual. Eso te está trayendo procesos también en tu vida cristiana. Amén. Entonces hay que salir de eso. Y esa inmadurez emocional va a crear iglesias espiritualmente inmaduras. Y eso va a hacer que no lleguemos a una legítima madurez, porque al tener esa niñería entre nosotros no nos va a permitir crecer. ¿Cuántos lo creen?
no nos va a permitir crecer. Por eso es que yo no puedo, o tú no puedes, no podemos separar lo emocional de lo espiritual. Porque una persona que no sea emocionalmente madura nunca va a llegar a ser espiritualmente madura tampoco. ¿Cómo así, pastora? Una persona emocionalmente inmadura, pues es esa persona que se hiere por todo, que no sabe afrontar los procesos de la vida, que no sabe cómo superarse, que no sabe cómo levantarse, que no sabe depender del Señor, porque si dependiera del Señor no fuera inmadura, que no sabe poner sus ojos en Cristo. Esa es una persona inmadura. Y al yo tener ser emocionalmente inmaduro, nunca voy a llegar a ser una persona espiritualmente madura, una persona digna de reconocerla, una persona digna de seguirla, una persona digna de mirarla y decir es ejemplo para los demás. Amén. Entonces, no se puede separar, hay que ser emocionalmente y espiritualmente maduro también. Hay que dejar esa infancia espiritual y crecer hacia la madurez. Amén. Ahora, ¿qué es lo bueno que está diciendo aquí? Y el mismo Dios de paz os santifique. Hay una ventaja, hay una bendición, que yo no voy a santificarme yo misma. Es el mismo Dios que me va a santificar a mí. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios quiere hacer esa obra. Entonces, ahí yo estoy aprendiendo que tengo que depender de Él para que Él pueda santificarme. Que depende de Él mi santificación. ¿Quién soy yo? No, es Dios quien me va a santificar. ¿Qué cosa? Las tres partes del cuerpo: espíritu, alma y cuerpo. ¿Está conmigo? Pues ahí se me adelantaron, pero no importa. Vamos a ver si lo puede ver. Mire. Las tres partes del cuerpo: espíritu, alma y cuerpo. Los seres humanos son complicados. ¿Por qué somos complicados? Porque cada uno de los que estamos aquí somos únicos, ¿verdad? Cada uno de los que estamos aquí somos diferentes, tenemos diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes pensamientos, diferentes quizás sueños, diferentes visiones. Cada uno de los que estamos aquí somos diferentes. Entonces, el ser humano es complicado. De hecho, cuando tú te casas con una persona, sabes que tienes que aprender a vivir en coinonía, tienes que aprender a ver cómo tú encajas, porque son seres diferentes, porque a lo criaron a él con una costumbre, pero a ti te criaron con otra. Entonces hay que poner de su parte para encajar. Somos complicados, ¿verdad que sí? Entonces, somos seres humanos, seres complicados, seres diferentes, con personalidades diferentes, pero con respecto a cómo Dios nos creó a cada uno, todos somos iguales: espíritu, alma y cuerpo. Dios nos creó a todos igualmente: espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que me está enseñando Tesalonicenses. Ahora, el espíritu, como nuestra parte más profunda, yo quiero que usted preste atención. A lo mejor usted se va a enredar, que la pastora de espíritu, alma, cuerpo. A lo mejor se va a enredar, y yo creo que por eso yo tenía temor de cómo enseñarle. Pero yo quiero que usted preste atención a cada palabra. El espíritu es la parte más profunda, es el órgano interno por el cual tomamos conciencia de Dios y tenemos contacto con Él. Ve a ver si puede buscar Juan 4:24. El espíritu es esa parte profunda, es eso por el cual tomamos conciencia y tenemos contacto con Él. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios necesita primero que todo encajar con el espíritu, porque Dios es espíritu. Y Dios tiene que encajar con esa parte de nosotros espiritual, no con el alma y no con el cuerpo, solamente con el espíritu. Lo otro va a ir trabajándose después, le voy a enseñar. Entonces, tengo varios versículos, pero no les voy a dar mucho. El otro es Romanos 1:9, si alguno está anotando, lo anota. Pero a causa del pecado se crea una línea muerta, ¿verdad que sí? En eso que estaban Adán y Eva, Adán y Eva, ya voy a decir, ¿verdad? Adán y Eva hablaban con Dios, conversaban con Dios, era hermosa la relación que tenían, pero cuando llega el pecado a su vida, se rompe esa línea. Y tienen que salir y tienen que alejarse. Y ya cuando a Abel le toca hablar con Dios, a Abel lo que le toca es hacer un sacrificio para que Dios pueda mirarlo, para que Dios pueda agradarse. Ya no era tan fácil con solamente llamarlo.
Ya no era tan fácil con solamente decirle: Dios, quiero hablar contigo. Ya no era tan fácil como quizás fue para Adán y para Eva. Ya era más complicado. ¿Por qué? Porque el pecado crea una línea muerta que me distancia de Dios, y solamente cuando yo soy capaz de volverme al Señor, esa relación es restaurada. De otra manera no se puede. Y podemos hablar y Él nos puede escuchar y podemos llamarle y podemos sentirle cerca. Por eso hay una diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. El cristiano tiene la oportunidad, la bendición de sentir a Dios, pero quizás tú le vas a preguntar al que no es cristiano y vas a decir: estás loco. Es lo que pasó el día del Pentecostés. Mira, que ellos están locos. No, no estaban locos. No puedes experimentar lo que ya yo estoy experimentando, porque el Espíritu de Dios se conectó con el mío. Es imposible que alguien que no conoce a Dios, que no se ha arrepentido, que no ha reconocido su pecado, pueda tener esa conexión con el Señor. Entonces, el Espíritu es esa parte del ser humano que tiene la capacidad de comunicarse con Dios sin ninguna intervención de la razón o el entendimiento. Usted sabe, una vez otra persona te mira y vas a decir: estás loco, porque tú te tiras en una silla, empiezas a llorar, empiezas a pedirle. Mi entendimiento no está razonando, es mi espíritu que está conectado con el de Él. Porque si mi entendimiento razonara, dijera: ¿qué tú estás hablando? ¿Qué te van a oír? Es algo espiritual, se trata de algo espiritual que se conectó, que logró conectarse con el Señor. Ahora, el espíritu humano, ya le dije, es la parte más profunda de una persona. Por medio de esa parte puedes contactar a Dios en la esfera espiritual. Ninguna otra criatura fue creada con esta tercera parte. Con el espíritu, ninguna otra. Por eso el enemigo siempre se va a empeñar en dañar tu espíritu. ¿Lo sabe? El enemigo siempre va a empeñarse en dañar tu espíritu, porque espiritualmente es como único tú puedes conectarte con el Señor. Una persona en la carne no se puede conectar. Por eso es que a veces quizás estamos en alguna otra actividad y queremos sencillamente dar un giro, arrodillarme, y me cuesta un poquito, porque no es tan fácil. Me cuesta un poquito llorar, me cuesta un poquito hablar, me cuesta un poquito humillarme, porque yo carnalmente no puedo conectarme con Él. Se trata de algo espiritual. Entonces, Satanás siempre va a querer dañar tu espíritu. Una persona que está dañada espiritualmente es una persona peligrosa en las manos de Satanás. Pero una persona que ya ha sido restaurada espiritualmente es poderosa en las manos de Dios. Hay que restaurar nuestro espíritu, hay que edificar nuestro espíritu y hay que dejar que Dios santifique nuestro espíritu. Amén. Por eso es que cuando ya tú has tenido, quiero que prestes atención a esto. Ya cuando tú te has conectado con el Espíritu Santo de Dios. Ya cuando tú llegaste a la iglesia, te arrepentiste, te convertiste, confesaste tus pecados, te apartaste. Ya tú te conectaste con Dios, pero puede que de momento haya una ruptura en esa relación, porque hiciste algo que contristó al Espíritu Santo de Dios. Pues fallaste, hubo una ruptura y provocaste que ese Espíritu Santo se contristara, ese Espíritu Santo que una vez se unió con el tuyo. Por eso es que Pablo le enseña a los corintios: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es muy importante saber eso. Tú te has unido al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Pablo enseña también: no contristen al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el sello de identidad que Él puso en tu vida, y es como único. Él te va a reconocer cuando Él venga a buscar a su iglesia. Cuando Él venga y te mire y ese sello no esté en nuestra vida, hay problema. Y hay peligro, porque el Espíritu Santo es el sello de identidad que Él puso en nuestra vida. Entonces, una persona que ya se conectó, una persona que se unió con el Señor, una persona que se hizo uno con Él, pero empieza a actuar a su manera, empieza a tomar decisiones a su manera, sin importarle la persona del Espíritu Santo que vive dentro de ti, que se unió una vez contigo, vas a terminar dañándolo. Vas a terminar dañándolo, y una vez que lo dañes va a haber una ruptura, y una vez que haya una ruptura hay una separación. Por eso es importante no contristarlo, porque no es tan fácil hacerlo regresar. Amén. ¿Va conmigo? Bueno, después no diga que no.
hay que cuidar el espíritu nuestro y el Espíritu Santo de Dios. Esa es una razón por la que Satanás siempre va a querer dañar tu espíritu, porque es como único te puedes conectar con el Señor. Si tú quiebras esa unidad de tu espíritu con el de Dios, porque todo pecado terminará dañando tu espíritu, si tú rompes esa relación, te vas a separar de Él. Entonces diga conmigo, mi espíritu necesita estar santificado. Ahora, el alma es nuestro yo. Mateo 16:26. El alma es un intermediario entre mi espíritu y mi cuerpo. Amén. ¿Lo entiende? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará dará el hombre por su alma? El alma es nuestro yo. El alma tiene funciones, emociones. Las emociones son los afectos, los deseos, los sentimientos. Usted sabe, la mente es el instrumento de nuestros pensamientos. Por medio de la mente el hombre conoce, piensa, recuerda, entiende. Eso es el alma. Esas son las funciones que hace el alma. Y una de las funciones más importantes y más fuertes es la voluntad. El alma es quien dirige la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La capacidad que tiene el hombre para tomar decisiones. Y la voluntad es la mayor influencia que tiene el alma sobre nosotros. Porque ¿cómo cuesta yo dejar mi voluntad al lado, yo dejar de tomar mis decisiones y empezar a aceptar la voluntad de Dios? Por eso es que es tan fuerte el alma. Entonces el alma es la sede de tu personalidad. Quien tú eres es tu alma. ¿Quiénes somos? Con tu alma vas a pensar, vas a razonar, vas a considerar, vas a recordar, te vas a preguntar, vas a experimentar emociones, felicidad, amor, tristeza, ira, alivio, odio, celos, envidia. El alma lo va a hacer. Y con el alma vas a poder determinar, elegir y tomar decisiones. Entonces mi alma necesita ser santificada también para que todo esto, mis decisiones, mis emociones, mis pensamientos, quien yo soy, mi carácter, mi personalidad, esté sometida al Señor. Y que no sea yo actuando, sino que sea el Señor a través de mí. Por eso el alma tiene que ser santificada. Amén. Porque el alma se va a inclinar al pecado si no ha sido santificada por el Señor. El alma fácilmente va a correr a hacer lo malo si no está sometida a la voluntad del Señor. Ahora mire, el cuerpo es nuestra parte exterior. Esto que tenemos aquí. Diga, esto bonito que tenemos. Usted es bonito, usted es hermoso. Ese es el cuerpo, usted lo sabe, usted estudió biología. El cuerpo es ese órgano externo. Por el cuerpo somos conscientes del mundo y tenemos contacto con el mundo material, ¿verdad que sí? Con mi cuerpo yo estoy tocando, con mi cuerpo yo estoy viendo, con mi cuerpo yo estoy hablando, con mi cuerpo yo estoy caminando, con mi cuerpo. Ese es mi cuerpo. Ahora, el cuerpo es como esa cascarita, ¿verdad que sí? Esa cascarita quizás del frijol, del maní, del huevo, del arroz, no sé aquí, pero en Cuba llegaban muchos arroz con cascarita y teníamos que hacerle así para poder cocinarlo. Es como esa cascarita que puede que sea importante porque protege lo que está dentro, pero lo más importante es lo que está dentro. Por eso es que una persona, tú puedes ver a una persona sumamente hermosa, bella, pero si esa persona está vacía por dentro, si esa persona tiene su espíritu torcido, tiene un alma dañada, lo que esa persona refleje, manifieste, cuando esa persona se exprese, tú te vas a dar cuenta que es totalmente diferente a la belleza externa que tiene. Amén. Entonces, ese es el cuerpo. Ahora, nuestro cuerpo existe, como ya le dije, y mira las cosas materiales, los 5 sentidos, usted lo sabe, el oído, la vista, el tacto, ¿cuánto es el olfato? El gusto. Eso es lo que hace el cuerpo. Eso es de lo que él se encarga. El cuerpo no deja de ser importante, porque en muchas ocasiones quizás tú has escuchado a alguien expresarte. Yo he escuchado y no puedo decir que me molesta, pero sí ahí me da como una ira santa. Escuchar decir a gente, Dios se lleva adentro. Dios no se lleva adentro. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo.
no adentro, espíritu que está adentro, alma en el medio, cuerpo que está afuera, por completo, los tres. Entonces el cuerpo no deja de ser importante. El cuerpo no deja de ser importante, aunque quieran quitarle esa importancia. La importancia del cuerpo es evidente. ¿Por qué? Porque Dios fue manifestado en carne, no en espíritu, ¿verdad que sí? Dios vino hecho un hombre, Dios vino en un cuerpo, y en un cuerpo Jesús se entregó, y Jesús venció la muerte, y Jesús nos otorga salvación. Entonces el cuerpo no deja de ser importante, porque Él vino en cuerpo. En cuerpo logró la salvación del hombre y derrotó a Satanás. La importancia del cuerpo. Jesús, cuando está en la tierra, no sé si usted recuerda ese episodio en el que Jesús se enoja y tira las mesas y se molestó, ¿verdad? Y Jesús habla y dice: destruyan este templo y en 3 días lo voy a volver a levantar. Usted sabe que Jesús no estaba hablando porque ellos decían: este templo que fue construido en no sé cuántos años, que lo destruyamos y tú lo vas a levantar. Jesús no hablaba de ese templo. Jesús estaba hablando del templo que es Él, del templo del cuerpo, del templo del Espíritu Santo de Dios. Ese era Jesús. Jesús era el templo de Dios en la tierra. Nosotros también somos el templo de Dios en la tierra. Pablo le está diciendo a los corintios: ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios, y que no sois vuestros. O sea, este cuerpo ni siquiera es mío. Una vez que yo me uní con el Señor, este cuerpo le pertenece a Él. Yo no puedo mostrar en este cuerpo lo que yo quiera. Yo no puedo manejarme con este cuerpo como me dé la gana, porque yo estoy siendo templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que uno de los mayores pecados que hay es la fornicación, porque la fornicación se practica con el cuerpo, ¿verdad? Y no es un pecado poco, no. La fornicación se asocia con el cuerpo porque significa tomar un miembro de Cristo, que es lo que tú eres, un miembro de Cristo, el templo del Espíritu Santo, y hacerlo miembro de una ramera. Pablo se lo dijo a los corintios: ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Verdad que sí? ¿Está conmigo? Hay que cuidar el cuerpo. El cuerpo no puede manejarse como quiera. Bueno, el alma no puede manejar el cuerpo como quiera, porque el alma, que son los sentimientos, las emociones, son las que dicen: con este pantaloncito me voy a ver linda, póntelo, dale. Y ahí ve el cuerpo y todo enganchado. Hay que santificar el cuerpo también. Por eso es que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser santificado, porque mi cuerpo juega un rol importante también en el plan de salvación. Mi cuerpo va a ser resucitado y va a ser levantado con Cristo, pero ya de una manera glorificada. Amén. Ahí lo dejo porque si no seguimos. El cuerpo contiene el alma, y el alma es el vaso que contiene el espíritu. Ahora sí, Iri, vamos a poner la fotico. El cuerpo, no el otro. Pues bueno, deja ese mismo. De ese no se lo van a ver. El cuerpo es la parte exterior, ¿verdad? Allí lo están mirando, de este lado. El hombre. El alma, la mente, los pensamientos, las emociones. Ahora, el espíritu es esa parte interior. Cuando Dios crea al hombre, la intención del hombre es que el espíritu fuera como el amo, que el alma fuera el mayordomo y que el cuerpo fuera un criado. ¿Qué va a hacer el espíritu? Le va a dar una orden al alma. Y el alma, como mayordomo, ¿qué va a hacer? Le va a decir al cuerpo lo que tiene que hacer. Pero cuando el pecado llega a la tierra, eso se rompe. Y ya no somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora somos cuerpo, alma y espíritu. De la única manera que yo puedo volver a ser espíritu, alma y cuerpo es conectándome con el Señor, para que mi espíritu sea dirigido por Él. Y entonces mi alma haga lo que mi espíritu anhela y no lo que ella quiere hacer. Amén. Entonces, esto es lo que sucede. Un hombre sin Dios, podemos decir que prácticamente cuerpo y alma no se deja guiar por el espíritu. Pero aquel que viene al camino del Señor, que nace de nuevo, vuelve al diseño original de Dios: espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que una persona que es cristiana, hija del Señor, hijo del Señor, guiado por el Espíritu Santo de Dios, puede quizás hablar
a tu vida y discernir quizás algún pensamiento, algo que tú estés pasando. ¿Me entiendes? O puede venir y acercarte y decirte: Dios te va a levantar, porque el Espíritu del Señor fue quien único le pudo haber mostrado que estabas pasando quizás por cierto proceso. Pero alguien que está afuera en el mundo no se deja guiar. Es imposible que te diga: Dios te va a levantar. ¿Qué sabe? Solamente el Espíritu lo puede hacer. Amén. Ahora sí, esos versículos se los quería explicar, pero ya mejor lo dejamos ahí, ¿verdad? Ya usted entendió eso, lo que es el espíritu, lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Si quiere, después yo le mando eso y usted va a buscar. El espíritu es la lámpara, el espíritu es el hombre interior, el espíritu es la vida, porque cuando muere lo primero que sale es el espíritu del hombre y dejó de existir. Vas a buscar el alma, el corazón, la mente. Esa flechita roja, olvídela. Vas a buscar el cuerpo, que es el cuerpo, la casa, la habitación, el tabernáculo o la morada o el edificio. Lo vas a buscar y lo vas a entender, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando yo me entrego al Señor, lo primero que Dios va a hacer es santificarme. Cuando yo me entrego al Señor, lo primero que Dios hará es santificar mi espíritu. Por eso cuando alguien se convierte, Dios, el Espíritu Santo prácticamente entra y empieza a morar en esa persona, en el espíritu, y empieza a santificar el espíritu, y empieza a cambiar el espíritu, y empieza a regenerar el espíritu, que es la regeneración, un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, ya va a ser una nueva criatura. En Juan 3, capítulos 5 al 6 también lo vas a encontrar. Tengo muchos versículos, así que si me pongo a leerla, no creo que me dé tiempo. Ahora, esto es lo que empieza a hacer el Espíritu Santo en tu espíritu, cambiarlo, transformarlo. Un espíritu que estaba dañado, cuando el Espíritu Santo llega, empieza a arreglar esas partes. Un espíritu que lo habían herido, cuando el Espíritu Santo llega, empieza a transformarte, empieza a hacerte de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu va a hacer. Él va a provocar en ti ese nuevo nacimiento. Ahora, lo segundo que Él hace es extenderse como espíritu vivificante, que ya le dio vida a tu espíritu. Todo esto lo está haciendo Dios. El mismo Dios de paz os santifique. Estamos hablando de la santificación. Todo esto, cuando el Espíritu Santo se conecte con tu espíritu y transforme tu espíritu, Él va a extenderse como ese espíritu. Hasta en el teléfono ya había escrito cosas. Él va a extenderse como espíritu vivificante. Todo esto es un proceso de santificación. Él va a extenderse desde nuestro espíritu hasta nuestra alma, para llenarla, para transformarla, para cambiarla. Romanos capítulo 12, versículo 2. A ver si. Romanos 12, 2. A ver si ese es. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una transformación en el entendimiento, hay una transformación en el alma, habrá una transformación en mi manera de pensar. Si antes yo me airaba rápidamente, esa transformación va a hacer que ahorita yo tenga dominio propio sobre mis emociones. Amén. Y pon 2 Corintios 3, 18, Irin. Yo los leí, pero ya no. Segunda. Yo sabía, yo había tirado esa foto aquí en el teléfono. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Diga conmigo: voy a ser transformado. Esto es lo que está haciendo el proceso de santificación en mi vida. Y por último, Romanos capítulo 8, versículo 11. Al vivificar y al santificar mi espíritu y mi alma, Él va a transformar nuestro cuerpo mortal
a través de nuestra alma. Este cuerpo también va a ser santificado. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El versículo 13, diga conmigo, el cuerpo es importante. Si no, no lo mencionaran. Porque si vivís conforme a la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vas a vivir. El cuerpo es importante. Por eso es que tú puedes ver gente que antes estaban deprimida. Una persona que está deprimida lo refleja en su rostro. Estaba deprimida, vivía en ansiedad, quizás vivía en cosas malas, no sé, en vicios, qué sé yo, estaba deprimida. Y eso lo está reflejando. Porque cuando una persona está en pecado, olvídate que se va a deprimir. No va a poder ser feliz y lo vas a reflejar. Yo no sé usted, pero cuando yo estaba jovencita, no es que yo hacía cosas malas, pero usted sabe, los jóvenes a veces son cabezones. Y mi mamá me decía, te estás poniendo fea. ¿Qué estás haciendo? Yo no hacía nada, pero el mentir es pecado, ¿verdad que sí? Y es como que la gracia de Dios se va apartando y lo que nos embellece es la gracia del Señor. Entonces uno puede ver gente que estaba deprimida, en ansiedad, pero al unirse al Señor y en el momento que ese proceso de santificación llega a su vida, espíritu, alma y cuerpo, la persona que antes caminaba sin ganas de vivir, tú la vas a ver caminando ahorita con una sonrisa en su rostro. Y tú vas a ver que en su cuerpo, le digo, es importante, va a reflejar este proceso de santificación que Dios hizo en su vida. Entonces, Jesús, el Espíritu Santo, viene a vivir a tu espíritu, ¿verdad que sí? ¿Ya lo entendiste? Cuando te conviertes, lo primero que Él hace es venir y morar en tu espíritu, venir y vivir en tu espíritu. Pero qué triste es que querramos dejar al Señor solamente en el espíritu. Qué triste es que dejamos que el Señor solamente more en el espíritu, como que en esa cárcel. No, tú te quedas en el espíritu y dejas que el alma siga tomando las decisiones que quiere tomar y deja que el cuerpo siga manifestando las decisiones que el alma está tomando. Porque queremos dejarlo solamente en el espíritu. Por eso es que hay gente que dice Dios se lleva adentro. Y según lo que estudiamos, lo que está diciendo adentro es lo profundo del espíritu. Es como que no, Dios está solamente en el espíritu, ahí déjalo. Y yo mirar gente que se para a hablar del evangelio o que hace videos, yo no sé cómo es que se llama eso de ahorita, podcast, hablando del evangelio. Y créanme, el pastor lo conoce y con los líderes he conversado también. Yo no me caliento con nada. Yo no me meto en la vida de nadie. En los hijos sí, aquí sí. Pero afuera yo no me ando calentando de que se anda predicando y se le miran los senos. No me interesa. Hay un juez que se encargue. Yo no puedo andar bregando con todos los problemas de la gente. Ese no es mi problema, no fue el ministerio que me dieron. Pero tú miras gente que está hablando del evangelio y hablan manifestando o creyendo que tienen tanta sabiduría, pero su cuerpo, tu manera de vestir, no, es que Dios se lleva adentro. Ahí no me estaba diciendo, Pablo no le dijo a los tesalonicenses que Dios se llevaba adentro, no. Preocúpense por el espíritu, el alma y el cuerpo de él, no se preocupen, que el espíritu es lo que Dios se va a llevar, ¿no? Adentro no se puede llevar solamente el Señor. Entonces dicen, lo de afuera no importa. No importa si ando con un short enseñando las nalgas, ¿verdad que sí? No importa si ando con un short así, no importa si ando con un pantalón. Ay, que si mi pastor estuviera aquí, él se supiera expresar. No importa si ando con un pantalón que mis partes íntimas se denotan. Hombre y mujer, no solamente la mujer, porque es fácil irse rápido a la mujer. No, al hombre también. Hay hombres que también lo hacen. No, es que Dios se lleva adentro. No importa, ¿qué importa si yo ando enseñando mi ombligo? Pero es que ese ombliguito es como para mi esposo. ¿Verdad que sí? La jovencita, ese ombliguito es para cuando te cases. ¿Quién? ¿Para qué yo voy a andar enseñando mi ombliguito? El mío está parejo, pero mi mamá, un ejemplo, que cesárea así la picaron. ¿Qué ombliguito va a andar enseñando?
Pero quieren andar en, no, es que Dios se lleva adentro. Pero mírenme el ombliguito. Son las partes del cuerpo. ¿Para qué tengo que andar a enseñar? ¿Cuál es el propósito? Hay tanta calor que no podemos vestirnos a veces bien. Hay que cuidarse, iglesia, porque los tres son importantes para el Señor. Entonces, ¿qué importa? Mire esto, ¿qué importa si ando con la cadera afuera? ¿Qué importa cómo yo ande vestido? Pero el alma, ¿dónde queda el alma? Dios en el espíritu, y el alma ¿dónde? ¿Qué importa? Sí, yo digo, tengo a Dios supuestamente adentro, pero ¿qué es lo que está guardando mi alma? Concupiscencia, deseo desordenado de la carne, odio, rencor, amargura, envidia, hipocresía, idolatría, porque no estoy postrándome delante de un Dios, pero hay cosas más importantes para mí que el Señor. Eso es idolatría. Idolatría no es solamente inclinarse ante la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, no. Esta es la idolatría básica que todos conocemos, pero esa idolatría donde me importa más lo que mi esposo, mis hijos, y que no, espérate que para que los niños no se me enojen. Y el Señor ¿dónde quedó? Y el ser guiado por el Espíritu Santo ¿dónde quedó? Entonces, eso es lo que llevo dentro, amargura en el alma. Por eso es que como eso es lo que está guardando mi alma, esas son las acciones que mi cuerpo va a revelar. Deseo desordenado de la carne, pues vamos a andar aquí para que la carne ande al aire libre, como quiera, como la miren, que la vacilen, que la miren. Entonces, mi alma, ¿qué tiene? Odio, rencor, amargura, deseo desordenado. Eso es lo que mi cuerpo va a reflejar. Odio, yo voy a intentar vengarme. Amargura, no te voy a poder perdonar nunca. Eso es lo que mi cuerpo va a reflejar. Y tu rostro lo va a reflejar también. Porque una persona amargada no hay forma de que se pueda sonreír. Es como, no sé, no puedo decir podrido porque está muy fea, muy fuerte la palabra. Pero no vas a ser feliz. Entonces, por eso es importante la santificación del Espíritu en el alma. Dios no quiere que tú seas solamente la vasija que lo contenga adentro. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas la vasija, que Él lo exprese a Él, que lo manifieste a Él y que esa vasija pueda ser usada según lo que tiene adentro. Por eso es que si lo que tiene adentro, en tu alma y en tu espíritu, es odio, rencor, amargura, no vas a poder reflejar a Dios. No vas a poder expresar a Dios. Vas a hablar de Dios y van a ser palabras vacías que no van a cambiar a nadie. Pero si es el Espíritu el que está adentro, hay un cambio. Y tú vas a reflejar, y tú vas a hablar, y tú vas a impactar cuando tú hables, porque lo vas a expresar a Él. Amén. Entonces todo esto es un proceso. Sí, Pablo dijo, Filipenses 1:6, si no me equivoco, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuántos se lo saben? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Qué hermoso, estando persuadido, estando seguro, mirando, estando ahí viendo que el Señor va a ir perfeccionando esa obra. Pero yo tengo que colaborar para que el Señor perfeccione esa obra, porque qué bueno es sentarme con la manera de vestir que a mí me dé la gana y decir, dale, ven y haz la obra. Hay que tomar decisiones, ¿verdad que sí? Tengo que tomar decisiones para que entonces Él pueda hacer esa obra. Yo necesito esforzarme, yo necesito colaborar en esa perfección, en esa santificación. Es un proceso. Primero mi espíritu, después lo van a hacer. El espíritu lo van a hacer uno con el de Él. Mi alma luego la va a enderezar, la va a cambiar su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de expresarse. Y luego mi cuerpo va a reflejar todo el cambio que ya Él hizo por dentro. Ahora, cuando yo estoy completamente llena de Dios, es que eso se puede hacer. Cuando yo he sido completamente santificada, es que Dios se puede reflejar, es que Dios se puede manifestar. Es imposible que alguien que se convirtió ahorita o hace 3 meses atrás, tú lo veas así, cambiando es imposible, porque primero la santificación empezó en su espíritu. Y es una obra, y es un proceso. Es imposible, es duro decirle, te convertiste ahora, quítate todo lo que traes. Aretito, del pelo largo hasta aquí, no, eres hombre, corta. No.
Los pantalones vienen apretados, no cambia, es imposible. Porque se acabó de convertir, porque el proceso apenas acaba de empezar. Pero una persona que lleva años y años en la iglesia, eso no es aceptable. Si en otra iglesia te dicen que es aceptable, yo te digo que no lo es. Llevas años y años llegando a la iglesia, testificando que conoces al Señor, hablándole a los demás que conociste al Señor, que eres cristiana, o que eres cristiano, pero no hay un proceso, no ha habido un proceso de santificación en tu vida. Perdóname, pero algo está pasando. Si tu alma se inclina tan fácilmente al pecado, algo está pasando. Algo está pasando con alguien que lleva años y años. El alma rápido se inclina a hacer lo malo. Esa persona no crece espiritualmente. Sus palabras son obscenas todavía. Los chistes que hace quizás son de doble sentido. ¿Cómo es que le dicen? ¿Cómo es que le dicen? Rojo. Colorado, ¿verdad? Rojo. Yo tampoco me lo sabía, Ana. Yo le iba a decir chiste oscuro para que ustedes... Pero esa persona lleva años y años y todavía esos chistes, eso es pecado. ¿Cómo que no? Hablar esas cosas, eso es pecado. Chiste de doble sentido. Tengo que analizarme. Tengo que tomar decisiones. Tengo que corregirme. Tengo que poner límites en mi vida. Tengo que cooperar con el proceso de santificación que ciertamente Dios quiere hacer en tu vida, porque Él no tiene favorito. Bueno, a Él lo voy a santificar para que sea líder. No, Dios quiere santificarnos a todos, pero estaré cooperando, estaré poniendo de mi parte, estaré poniéndome límites, estaré tomando decisiones. Es imposible que alguien que lleva años y años no haya sido santificado todavía. Algo está pasando. Ahora, ¿cómo yo puedo cooperar, pastora? Ya estoy acabando. ¿Cómo puedo cooperar? Dios te va a santificar cuando obedeces al Evangelio. Primera de Corintios capítulo 6, del 9 al 11, Iri. Dios te va a santificar cuando obedeces el Evangelio. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Ahí están las palabras. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. ¿Verdad que éramos así? Quizás no todos, porque oiga, si hiciéramos todos hay que... Pero habían cosas en nuestra vida que eran eso que Pablo estaba hablando. Y eso eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu tiene que conectarse para hacer esa obra. Hay que obedecer el Evangelio, hay que leer la palabra, hay que escudriñarla, hay que practicarla para que esa santificación venga a nuestras vidas. Porque si yo no leo la palabra, ¿cómo yo voy a aprender que las contiendas no le agradan al Señor? La palabra lo dice, tengo que leerla, y cuando yo la lea yo lo voy a aprender y yo voy a sacarla de mi vida y yo voy a santificarme más todavía. Filipenses 1, 9 al 11 dice: le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todos lo aprendan bien y lo juzguen correctamente, para que sepan cómo elegir lo mejor. Así, cuando Cristo vuelva, estarán sin pecados y nadie podrá acusarlo de nada, porque con la ayuda de Jesucristo van a hacer lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. Usted sabe que hay gente que blasfema el nombre de Jesucristo por culpa de nosotros, por culpa de nuestro comportamiento, por culpa de nuestras actitudes, por culpa de nuestro temperamento, por culpa del carácter, por culpa de la personalidad que no ha sido moldeada por Cristo todavía. Entonces eso es lo que está diciéndole Pablo. Pablo se pasaba. Con la ayuda de Jesucristo ustedes van a hacer lo bueno para que la gente le alabe y le honre. Pero ¿qué hay que hacer? Les pido que ustedes se amen cada vez más.
Cuando tú dejas de amar a tu hermano, el proceso de santificación se detiene. Cuando tú empiezas a mirar las cosas malas que hace, en vez de ver sus virtudes, cuando tú empiezas a mirar sus defectos, que defectos tenemos todos, pero por un montón, empezamos a detener ese proceso de santificación en nuestra vida. El amor, el amarse los unos a los otros. Le pido que se amen, que aprendan bien, que todo lo juzguen correctamente para que puedan elegir bien. Yo coopero con la santificación del Señor así. Filipenses 2:14, haced todo sin murmuración y contienda, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hace todo sin murmuraciones y contienda. La murmuración y la contienda detiene el proceso de santificación en tu vida. Lo va a detener. Una persona contenciosa es esa persona que le gusta pelear por todo, que le gusta crear problemas por todo, que le gusta, como dijeran, crear una tormenta en un pequeñito vaso de agua. Y eso está deteniendo el proceso de santificación de Dios en mi vida, porque eso es lo que está reflejando mi alma. Como no he querido someterme a Dios, el alma lo que le gusta es el revolú, el relajo. Tú me hiciste, yo voy y te hago. Me dijiste, espérate que te diré ahora. Esas contiendas hay que eliminarlas de nuestras vidas. Mateo 5:16, de la misma manera la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Diga conmigo el testimonio. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Los demás, los de afuera y los de adentro también, porque hay gente de adentro que es débil y que si te ve haciendo lo malo va a caer fácilmente, porque unos no todos van a producir al 100, unos van a producir al 50, al 40, al 60, no todos producen al 100. Entonces el que produce quizás al 80, pero está haciendo algo malo, va a dañar al que me produce al 40, porque quizás es un poco más débil. Hay gente en la iglesia que es débil. Hay gente en la iglesia que es débil en su manera de pensar. ¿Qué pasa si mi testimonio es malo? Entonces, ¿qué pasa si mi testimonio es malo afuera también? Como lo decía, hay gente que blasfema a Dios por culpa de nosotros. Que tu conducta sea esa luz que ilumine y que muestre cómo se debe obedecer a Dios. Lucas 6:29, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Ay, qué difícil. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Te mantienes irreprensible cuando alguien te ofende, te hiere y tú no te defiendes. Y tú dejas que el Señor lo haga. Y tú dejas que el Señor presente defensa por ti. Porque cuando alguien te hiere y tú vas a querer defenderte, no me digas que no, lo vas a hacer airado. Porque te hirieron, porque te dolió. Y como tú te airaste y tú hablaste y tú te defendiste, tú dejaste de lado la justicia del Señor. Dios no va a hacer nada, ya tú lo hiciste todo. Tú te defendiste, ¿para qué Dios te va a venir a defender? Ya tú hablaste por ti. Entonces, cuando yo cuando yo dejo de defenderme para que Dios lo haga, me muestro como una persona irreprensible. Porque ¿qué va a decir aquel que te hirió, que te dañó y que tú no le digas nada? Y va a decir, wow, se quedó callado. Parece que Dios está haciendo algo en él, la verdad. Porque antes no se quedaba callado, pero ahorita sí, irreprensible. Esa enseñanza de hecho se llama el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Y más adelante dice Lucas 6:35-36, amen a sus enemigos y hagan el bien. Presten, no esperando de ello nada, y vuestro galardón, vuestra recompensa será grande, y serán hijos del Dios Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Tengo que ser la imagen de Dios en la tierra. Si Él es benigno, eso es lo que Él me está diciendo. Ama a tus enemigos. Si yo soy bueno con los que son ingratos y malos, tú tienes que serlo también. No es que yo sí y tú no. No, si tú eres mi imagen, si tú eres quien me refleja, tú tienes que ser perfectamente como soy yo. Entonces, amen a sus enemigos. Soy irreprensible cuando empiezo a amar a mis enemigos. Y cuesta, pero hay que serlo, iglesia. Cuesta hay que ser irreprensible, hay que amar a los enemigos, hay que perdonar, hay que pedir perdón, hay que dar el brazo a torcer y voy a ser irreprensible entonces. Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Tu intención debe ser siempre que Dios cree ese corazón limpio en ti, que renueve un espíritu recto dentro de ti. David escribe este salmo cuando cayó con Betsabé. David estaba muriéndose, ¿verdad que sí? David era un hombre con un corazón conforme al de Dios. A David le dolió, pero la carne en ese momento pudo más que él. Pero David le dolió y David se arrepintió. Y mira lo que está escribiendo: crea en mí, oh Dios. Mi corazón se dañó, mi espíritu se alejó del tuyo. Crea en mí ese corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El arrepentimiento por tus acciones, el arrepentimiento por el pecado, eso va a hacer que te vuelvas una persona irreprensible. Apartarme del pecado y vivir rectamente. David en el libro de Hechos es aclamado en las escrituras como un hombre conforme al corazón de Dios. Eso todos lo sabemos. ¿Quién no sabe que David era así? Y David en uno de los salmos habla algo muy profundo de cómo mantenerme irreprensible en el Señor. Mira, Salmo 18, 22 al 23. Lo voy a leer en otra traducción. Presente tengo todas sus leyes. No me he alejado de sus estatutos. He sido íntegro ante Él y me he abstenido de pecar. Presente tengo todas sus leyes. ¿Qué tan presente tienes los mandamientos de Dios en tu vida como para obedecerlo? Presente tengo todas tus leyes. No me he alejado. Te estás alejando de los mandamientos del Señor. Te estás alejando de lo que Él enseña que debes hacer. He sido íntegro ante Él y me he abstenido de pecar. El Salmo 19, 13 dice: guarda también a tu siervo. Quiero que prestes atención a este. Está diciendo: guarda también a tu siervo de los pecados voluntarios. Diga conmigo: pecados voluntarios. Que no se enseñoreen de mí. Entonces yo voy a ser irreprensible. Está diciendo David en el Salmo 19, 13. Lo tengo en otra traducción. Entonces seré irreprensible, inocente de una gran transgresión. Mira, no es lo mismo alguien que está luchando con ciertos pecados a alguien que regularmente comete pecados voluntarios. ¿Tú sabes lo que es voluntario? Tu voluntad. Voluntariamente. Pues cuando decimos aquí, van a venir a limpiar, ¿quién se ofrece? No, voluntariamente yo voy. El pecado, yo voy pecado, voluntariamente voy para allá. No es lo mismo alguien que está luchando para vencer un pecado a alguien que voluntariamente corre a pecar. Y aunque sabe que es pecado, lo sigue haciendo y no se arrepiente de practicarlo. Eso es lo que está diciendo David. Líbrame de pecar voluntariamente, porque eso es una gran transgresión. Eso es una gran falta delante de Dios. El pecar voluntariamente, el tener la gracia de Dios por basura. Eso es peligroso. Si mientes, deja de mentir. Si engañas, deja de engañar. Si robas, deja de robar. Si fornicas, deja de fornicar. Si adulteras, iglesia, dejen de adulterar. Si hacen algo malo, dejen de hacerlo. Si con sus palabras crean contienda, dejen de hacerlo. Deténganse. Dejen de hacer lo malo. Si levantan calumnia en contra de los demás, pónganse un stop. Vamos a ponernos un stop a esos pecados que sabemos que son pecados y voluntariamente lo estamos haciendo. Dejemos de hacer las cosas que sabemos que están mal. Amén. Pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente es peligroso, es muy peligroso para tu vida y es peligroso para tu familia también. Es peligroso para la generación que vamos a traer al mundo. Es muy peligroso pecar voluntariamente. Dejemos, autoevaluémonos, piensa, hazte la pregunta: ¿hay algún pecado en mi vida que si sale a la luz puede traer vergüenza a mi vida, a mi familia, a mi iglesia? Porque pocas veces pensamos en que el pecado puede traer vergüenza a la iglesia y puede dañar la imagen de Cristo. Hay que examinarse. Hay pecados en mi vida que pueden traer vergüenza a mi vida, a mi familia, si se hace público.
A veces hay partes en nuestra vida, áreas en nuestra vida que intencionalmente tenemos escondidas, que intencionalmente tenemos ocultas. ¿Por qué? Porque no son irreprensibles. ¿Por qué? Porque no la hemos sometido a la voluntad de Cristo. Porque esas partes en nuestras vidas, quizás esas áreas en nuestra vida todavía siguen teniendo dominio de nosotros y no nosotros dominio de ellas. Y la tenemos escondida. Espérate, que si yo me enojo y me transformo, déjame esconder mi carácter, que nadie se dé cuenta, voy a ser un ángel de luz, voy a ser una persona totalmente amorosa, pero tengo escondido algo que Cristo tiene que cambiar. Hay amargura en mi corazón o tengo algo malo en contra de mi hermano, pero quiero esconder esa partecita de odio, de rencor, de envidia que tengo. No, sácala a la luz para que Cristo la limpie también, para que Cristo se la lleve. Amén. Reconozcamos los pecados a los que estamos inclinados. Hay pecados en tu vida a los que quizás estás particularmente inclinado, reconócelo. Y empieza a tomar decisiones, empieza a ponerle límite, empieza a detener ese pecado en tu vida, empieza a evitarlo. Lee tu palabra, aprende de la palabra del Señor. Ella es lámpara a tu vida, ella es lámpara a tu camino, ella es la luz que va a alumbrar tu camino. Empieza a estudiar la palabra del Señor. Ten tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Jesús oraba, Jesús nos enseñó a orar y Jesús nos enseñó la importancia de orar, la importancia de invocar el nombre del Señor. Jesús lo enseñó. No dejes de congregarte. Como pastora yo voy todo eso que le estoy diciendo es cómo tú puedes cooperar a que Dios santifique tu vida. No dejes de congregarte, como muchos tienen por costumbre, dijo Pablo, creo. No, eso fue en Hechos, no fue Pablo. No dejes de congregarte, hebreo. No dejes de congregarte. Y más cuando ves que aquel día se acerca. El día del Señor está cerca. No sé si tú lo sabes, quizás has tenido un sueño. Yo he tenido muchos sueños últimamente y tengo la convicción, la certeza que el día del Señor está más cerca de lo que imaginamos. No dejes de congregarte, ten tiempos de adoración. La adoración no se realiza en un tiempo o en un lugar. A veces esperamos a llegar a la iglesia para adorar. A veces en la iglesia es que nos aprendemos las adoraciones porque no adoramos en nuestra casa. No tenemos ese tiempo de adoración, ese tiempo de intimidad, y la adoración no se sujeta a un tiempo o a un lugar. Jesús le dijo a la samaritana, la hora es y la hora viene cuando ni en Samaria ni en Jerusalén van a adorar al Padre. La adoración no es eso, no se sujeta a tiempo, al lugar. Hay que adorar constantemente. Y una vez que hayas empezado y hayas permitido que Dios empiece a hacer ese proceso de santificación en tu vida, vas a guardarte irreprensible en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Él viene a buscar una iglesia irreprensible, una iglesia sin mancha. Si te diste cuenta, cuando leímos los versículos al principio, todos hablaban acerca de la salvación. No había uno que se quedara fuera de la salvación cuando hablaba del ser irreprensible. Porque Dios no viene a buscar a cualquier iglesia. Dios no viene a buscar al hijo que sirve más que los otros. No, si ese hijo sirve y no es irreprensible, se va a quedar. Dios viene a buscar la iglesia irreprensible, sin mancha, sin pecado, sin arruga. Y tú formas parte de esa iglesia. Entonces tú tienes que ser irreprensible, sin mancha y sin arruga. Y ya para terminar te voy a decir lo que es irreprensible, para que veas que sí se puede ser. Irreprensible es una palabra legal que indica un tipo de inocencia ante los ojos de la ley. Tú tienes que ser inocente ante los ojos de Dios, más que todo. Tienes que encontrarte inocente ante los ojos del Señor. Ahora, ¿qué significa esto, pastora? Que nadie puede legítimamente reprenderte o hacer cargos en tu contra. Te has mantenido irreprensible, nadie puede señalarte. Aquel es un embustero, aquel es un contencioso, aquel es un fornicario, irreprensible. Cuando alguien se mantiene irreprensible, no hay por qué señalarlo. Eso no se lo enseño a ustedes, lo converso con los líderes y les digo, tenemos que ser irreprensibles para que no nos señalen por nada, porque somos los líderes de la iglesia, somos el ejemplo de aquellos que están llegando. Tengan que seguir ese ejemplo. Entonces hay que ser irreprensible. Nadie puede poner cargos en tu contra de manera permanente. Escuche esto, de manera permanente. Te pueden acusar, sí,
¿Puedes caer? Sí, puedes caer. Pero tu conducta o tu testimonio con el tiempo te va a absolver y vas a demostrar que ya no tienes culpa de lo que hiciste, que ya te has mantenido irreprensible, que ya te has apartado. Tu vida va a estar tan sólida, tan fundamentada en el Señor, que tu testimonio va a ser creíble, que vas a ser un ejemplo a seguir y que no vas a hacer que el evangelio se vea como algo falso, diciendo algo y haciendo otra cosa. Eso es ser irreprensible. Me acusaste ahorita porque hice algo malo, yo voy a limpiarme, yo voy a cambiar, yo me voy a fundamentar y mi testimonio y mi conducta va a dar testimonio de quién yo soy y de que me voy a convertir en esa persona irreprensible. El irreprensible siempre busca la manera de vivir una vida que refleje a Dios. El irreprensible busca vivir una vida en integridad, de acuerdo a todo lo que enseña la palabra de Dios. Ser irreprensible no es ser perfecto. Olvídese de eso. Ser irreprensible no es ser perfecto. Salomón dijo: no hay hombre justo, no hay hombre que haga el bien y no peque. Vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a hacerlo, porque ser irreprensible no significa que seamos perfectos, pero sí quiere decir que cuando pecamos, yo voy a confesar, yo me voy a apartar, porque la norma que yo tengo en mi vida es la perfección. Mateo 5:48, ese sí pónmelo, Iri. Ser irreprensible, fallo, peco, pero voy a confesar, me voy a apartar del pecado, porque tengo que ser perfecto. Porque mi Padre que está en los cielos, ¿qué es? Sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos también es perfecto. A ti no te están pidiendo nada imposible. Te están pidiendo algo que a veces en la iglesia dejamos de hablar. Hay que ser perfecto, irreprensible. Aquellos que son sinceros con sus palabras, con sus acciones, y que se esfuerzan por hacer lo correcto, incluso cuando se hace difícil, incluso cuando como que la corriente no está a nuestro favor, incluso cuando voy a tomar una decisión y está yendo totalmente en contra de la corriente. Eso es ser irreprensible. Mi familia quiere hacer un party no sé dónde, yo sé que no puedo ir, porque tengo que mantenerme irreprensible. Irreprensible se trata de ser aprobado por Dios. Qué hermoso es ser aprobado por Dios. Se trata de vivir de tal manera que Dios te mire con favor y que Dios pueda elogiarte. Amén. Vamos a ponernos en pie. Termino como empecé, iglesia. Porque mientras yo estaba, creo que estaba bañando a los niños o algo, el Espíritu Santo fue lo que habló a mi vida. Hay una demanda muy fuerte de ser irreprensible. El cielo te está demandando que seas irreprensible. Camina de tal manera que Dios pueda santificar tu vida y puedas hallarte irreprensible delante de Él. Pablo terminó esto diciendo algo muy hermoso. Aquí le tiré foto. Este versículo. Primera de Tesalonicenses 5:23, y póngalo de nuevo. Dios es fiel, iglesia. Dios te quiere santificar, pero ¿qué tanto estamos dispuestos a ceder, a dejar, a morir para que Él pueda santificarnos y encontrarnos irreprensibles para el día de su venida? Usted lo mira ahí, yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llamó es fiel. Dios se va a encargar de santificarte, pero necesitamos cooperar con ese proceso, porque Dios solo no lo va a poder hacer. Yo tengo que ceder, yo tengo que tomar decisiones, yo tengo que ponerme límites, yo tengo que morir a mi voluntad para que Él pueda hacer su proceso en mi vida. Yo te voy a invitar que cierre tus ojos. Solamente voy a hacer una oración. Hay una demanda muy fuerte para la iglesia de Cristo, y es que tiene que ser irreprensible. El cielo demanda que seas irreprensible para que puedas entrar
a vivir con el Señor Jesucristo. Necesitamos ser irreprensibles. Sé irreprensible en tu matrimonio, sé irreprensible en tus pensamientos, sé irreprensible en tus acciones, sé irreprensible, iglesia, en tu vida fuera de la iglesia, sé irreprensible en tu trabajo, sé irreprensible en tu negocio, sé irreprensible como padre, sé irreprensible en tu escuela, sé irreprensible como hijo. Sé irreprensible en tu servicio. Sé irreprensible en tu ministerio. Que nadie tenga por qué señalarte. Y si lo hacen, que tú puedas reconocer, apartarte y volver al camino de la santidad automáticamente.